Hola, buenas tardes, bienvenidos. Vamos a esperar 2 minutos porque la conferencia del día de hoy es un poquito larga y sumamente interesante. Así que nada, esperamos y comenzamos en unos minutitos. A ver. Bueno, mientras tanto, les recordamos que tenemos conferencia los jueves y los sábados a las 6 de la tarde por la página de conocimiento de sí mismo República Dominicana. Eh, Dame un segundito aquí. Esas son las conferencias de fase A que estamos dictando y la conferencia de fase B son los martes a las 6 de la tarde. Así que ya saben, pueden conectarse con nosotros. Y cualquier cosa, en dado caso que no puedan ver la conferencia en el instante que está en vivo, pues también pueden buscarlo aquí en la sesión de video que está en la página, ya que quedan grabadas. También le pedimos que si es posible compartan las conferencias para que este conocimiento llegue a muchas más personas y que también puedan interesarse, o bueno, esas personas pueden estar interesadas en el despertar de su conciencia por igual. Así que sería muchísimas gracias a los que la compartan. Ok, vamos a comenzar. Bueno, bienvenidos a una conferencia más de conocimiento de sí mismo. La conferencia que vamos a ver en el día de hoy se llama El Centro de Gravedad Permanente. Es la conferencia número 34 del temario de fase A. Esta conferencia es una de las primeras conferencias que nos invitan a nosotros poder definirnos en el trabajo que estamos realizando. Nos invitan a nosotros ser serios, a nosotros poder reflexionar qué es lo que nosotros estamos buscando con este conocimiento. Esta conferencia del Centro de Gravedad Permanente es sumamente interesante e importante, ya que nosotros tenemos que definirnos. Pero, ¿qué nosotros estamos buscando con este conocimiento? O sea, ¿qué es lo que en sí buscamos? Este curso o este ciclo de conferencia tiene un fin y el fin es nosotros poder despertar nuestra conciencia para lograr la autorrealización íntima del ser. Ese es el fin de este curso, autorrealizarnos. Bien, nosotros sabemos o podemos incluso ver en la sociedad que la raza está en sus últimos tiempos, en sus últimos días. Entonces, nos queda poco tiempo para nosotros hacer este trabajo. Para eso nosotros tenemos que comenzar a ser serios, si de verdad es lo que nosotros estamos buscando, y autodefinirnos, qué es lo que nosotros estamos buscando con esto. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar la conferencia. Por favor, poner mucha atención, ya que, ya que esta conferencia es demasiado importante. Entonces, pero, ¿qué es el centro de gravedad? ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de centro de gravedad? Nos estamos refiriendo a algo que gira en torno de algo, valga la redundancia. O sea, está girando, o sea, hay un centro que está girando en torno a algo.
Pero en este caso, ¿a qué estamos haciendo referencia? Bueno, a nuestra energía, o sea, en qué dirección está girando nuestra energía o en torno a qué está girando. A la personalidad, al ego, a la conciencia, cómo se está manifestando. Nosotros podemos decir muy ciertamente que ese centro de gravedad que tenemos ahora mismo pues se está girando en torno a la personalidad o a la falsa personalidad, que serían nuestros defectos psicológicos. Nosotros buscamos con esta conferencia que ese centro de gravedad que tenemos en torno a la personalidad pues cambie a través de la muerte psicológica, la muerte en marcha principalmente, en torno a la conciencia y que se vuelva un centro de gravedad permanente en cuestión al conocimiento y más que nada a su propio mundo interior, o sea, a su propio despertar de su conciencia, porque al final es nuestra propia conciencia que vamos a despertar, no es la del vecino, ni la de nuestra pareja, ni nada por el estilo. Pero nosotros bien sabemos que no somos una sola persona, que dentro de nuestro mundo interior pues habitan muchísimas otras personitas. Es decir, dentro de nuestro mundo interior habitan, o bueno, en mi caso, habitan muchísimas otras Magdalenas. Cuando ven a ver hay una Magdalena angurriosa, o glotona, o avariciosa, codiciosa. Hay una Magdalena que es lujuriosa, hay otra Magdalena que es perezosa, etcétera, etcétera. Es decir, que no existe un solo individuo, no hay una sola Magdalena, sino que hay muchísimas Magdalenas de muchísimas formas de ser. Pero para que haya un centro de gravedad permanente, tiene que existir solamente un solo sujeto, o sea, solamente uno solo que comande. Y en este caso, ese sujeto tendría que ser la conciencia. Solamente debería existir uno solo. Pero como existen muchísimas personas, resulta imposible para nosotros que haya un ser responsable y que ese ser responsable tenga una continuidad de propósitos. Es decir, nuestro fin es la autorrealización íntima del ser. En eso que nosotros estamos. Pero nosotros podemos estar ahora con ese propósito de querer autorrealizarnos, ahora que estamos viendo la conferencia. Pero cuando viene a ver, terminamos la conferencia y ya se nos quitan las ganas o el deseo de ir a hacer la práctica o de querer autorrealizarnos. Bien sabemos que una persona que no practique, pues obviamente no se va a iluminar porque la iluminación no cae del cielo. Quisiéramos mucho de nosotros que así fuera, pero es imposible. Entonces, como nosotros estamos llenos de defectos psicológicos, que son todos estos pequeños diablitos que se ven aquí, que tienen atrapada nuestra conciencia, que tienen atrapada ese sujeto responsable, que es quien nos va a ayudar a nosotros llegar a esa autorrealización íntima del ser, pues nosotros no somos seres responsables. Hay un sujeto, en este caso la conciencia, que es ese que se encarga de guiarnos en este camino, es ese que se encarga de orientarnos para nosotros hacer las cosas. Pero como ese sujeto está totalmente comprimido dentro de todos esos yoes, todos esos yoes, pues nosotros no somos unos seres responsables o no tenemos una continuidad de propósito. Nuestro centro de gravedad actual está en la falsa personalidad. Todas esas caretas que nosotros tenemos para el mundo. Todas y cada una de esas caretas. Y como viven muchísimas personas, pues resulta imposible tener una continuidad de propósito. O resulta imposible que haya un ser responsable dentro de sí mismos. Entonces hay un solo camino que nos va a llevar a esa autorrealización. Y ese solo camino, que sería el camino de la conciencia, va a combatir todos los caminos que hay, que son todos estos
yoes, defectos psicológicos, toda esa falsa personalidad que nosotros tenemos dentro de sí mismo. Bien, nosotros sabemos que lo que un defecto o un yo afirma en un momento dado o en un instante, pues cuando viene a ver a la media hora o a la una hora viene otro defecto y afirma totalmente lo contrario. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, nosotros estamos aquí viendo esta conferencia y decimos, sí, yo me voy a poner a trabajar en sí mismo, porque mira, eso me llama mucho la atención, el despertar de la conciencia. Sí, yo quiero autorrealizarme, etcétera, etcétera. Y uno tiene como esa fuercita de querer hacer las prácticas, de estar en constante comunicación con su ser y así por el estilo. Pero cuando nosotros terminamos de hacer la práctica, o cuando terminamos de ver la conferencia, que diga, inmediatamente nos ponemos en el celular y nos olvidamos de ese trabajo que supuestamente queríamos hacer o de ese trabajo que incluso hasta planeamos que íbamos a hacer, por ejemplo, una práctica de velar y orar, la aplazamos. O decimos, ay no, yo estoy cansada, lo voy a hacer mañana. O cuando viene a ver mañana nos pasa algo sumamente, un evento con alguna familia o lo que sea, o pareja, y uno dice, no, yo no me voy a autorrealizar nada, esta gente no ayudan a uno a morir, ni nada por el estilo. O sea, y ya uno como que se voltea como al otro polo del yo, o al otro lado del péndulo sería la palabra. Me disculpan si, no sé si se oye un poco de bulla, hay un sonido por aquí cerca de la casa, entonces, no sé. Entonces, también pasa cuando nosotros, por ejemplo, queremos ir al gimnasio. Vamos a ir al gimnasio, porque nos llama la atención, etcétera. Y queremos pues tener un buen cuerpo. Cuando viene a ver, nosotros vamos al gimnasio, tenemos esa fuerza, hacemos ejercicio y pasamos 2 o 3 días yendo al gimnasio y a la semana ya no volvemos por el gimnasio más nunca. O cuando viene a ver, pagamos un mes por adelantado en el gimnasio y vamos 2, y en ese mes fuimos algunas 2 o 3 veces, si acaso mucho, al gimnasio. Todo eso se debe porque no existe un solo individuo. Porque puede ser que ahora mismo yo tengo un yo, que es el yo del orgullo montado, que quiere ir al gimnasio, hacer ejercicio para verse bien y lucir en las redes sociales, pero cuando viene a ver a los 2 o 3 días hay un yo de la pereza o de la glotonería que quiere comer mucho o que no quiere hacer nada y al final suelta el gimnasio en banda. Entonces, no, al final nunca se termina de hacer absolutamente nada, por así decir, porque no existe un verdadero individuo serio dentro de nuestro mundo interior. No está nuestra conciencia ahí operando, sino que simplemente aparece un defecto, que es un defecto referente al orgullo, que quiere ir al gimnasio para verse bien, y luego en un momento determinado, pues aparece un yo que hace exactamente lo contrario. No quiere ir al gimnasio, lo que quiere quedarse en la casa, pues pereciando. Sin embargo, nosotros, los seres humanos vivimos autoengañándonos. Nosotros creemos que sí somos personas responsables, que sí somos seres éticos, que sí somos incluso hasta seres humanos, supuestamente, que sí comprendemos lo que es la verdadera responsabilidad, que sí tenemos moral, etcétera, etcétera. Pero al final uno lo que está haciendo es autoengañándose, afirmando ser algo que uno no es. Como por ejemplo en esta imagen, este chico dice que va para allá, o sea, que va como quien dice hacia adelante, pero en realidad él lo que está yendo hacia atrás, o en realidad él lo que quiere ir es hacia atrás. O simplemente está indecidido, porque es manejado pues por sus propios defectos psicológicos. Entonces las personas no creemos que somos muy responsables, que somos sí muy benevolentes, muy esto, muy lo otro, por eso simplemente son creencias que provienen de nuestros propios defectos, porque ¿de qué más van a provenir si al final nosotros no tenemos una conciencia despierta? Asimismo, nosotros vemos que en este conocimiento muchas personas llegan, que ven la primera conferencia, se entusiasman con el trabajo esotérico, con eso de autorrealizarse, y están sumamente enamorados del mismo conocimiento. Y estas personas pues tienen un anhelo, una ansia como de cambiar, de sí, de hacer el trabajo, etcétera.
Y hasta dicen que van a sacrificar todo su tiempo para poder hacer dicho trabajo. Sin embargo, a través del tiempo, ya sea un mes o 2 meses, nosotros vemos como esas personas desaparecen de la nada y se van del trabajo esotérico, ya sea por X o por Y situación. O sea, inmediatamente hay un yo, cuando viene a ver del fanatismo, de un yo místico, un yo brujo, quién sabe, hay un yo que se entusiasma con este trabajo. O cuando viene a ver hasta la misma conciencia, puede quedar entusiasmada, porque esto va directamente hacia la conciencia, con este trabajo y quiere practicarlo, pero de un momento a otro aparece cualquier defecto psicológico, posee la máquina humana o tira una idea, un pensamiento y hace que la persona, pues, por lo que sea, se salga del conocimiento. Y esa persona que se sale del conocimiento, pues usualmente siempre va a buscar otra cosa. Siempre anda tratando de encontrar otra secta, otra religión, otro movimiento, otro grupo, otra escuela, en el cual esta persona pueda hacerse como se pueda como sentir bien o pueda justificar dichos actos. Como por ejemplo, nosotros sabemos que no podemos fornicar, que la fornicación nos va a llevar directamente a la involución, porque estamos matando una parte de Dios dentro de nosotros. Y que al contrario, nosotros lo que tenemos que hacer es transmutar esa energía por nuestra columna vertebral. Sin embargo, puede ser que por esa sencilla razón una persona se salga del conocimiento sin ni siquiera practicar, sin ni siquiera comprobar nada, simplemente porque a un yo no le gustó esto y esta persona se sale del conocimiento y va en busca de otra escuela, de otra secta, de otra religión, donde sí le aprueben ese acto de fornicación, donde sí esa persona pueda derrochar su energía sexual. Y esa persona pues está mucho más que feliz ahí. O sea, está sumamente bailando en un solo pie, como dicen por ahí, porque sí le aceptan o sí le enseñan que eso sí es normal, que eso sí está bien. Y cuando viene a ver la persona ni siquiera lo puso en práctica, eso de la transmutación sexual, pero inmediatamente al yo fornicario pues no le gustó. Pero todo este cambio, ya sea por esa razón de referente a la fornicación o por cualquier razón, porque por cualquier cosa sale un defecto, se debe a esa multiplicidad de yoes que nosotros cargamos en nuestro mundo interior. Todos esos yoes que al final lo que están haciendo es luchando por ellos tener la supremacía en nuestro mundo interno. Entonces, esos yoes poseen su propio criterio, poseen su propia mente, sus propias ideas, sus propias creencias, tienen ideales, etcétera, etcétera. O sea, un defecto psicológico es como si fuera una persona, con todas las partes que tiene una persona, tienen sus propios sentimientos, emociones, todo. O sea, están conformados absolutamente por todo lo que nosotros tenemos. Entonces, este cambio que ocurre por ejemplo, en el caso de ese yo fornicario, de esa persona que no le gustó el asunto de dejar de fornicar y se fue del conocimiento, pues es algo normal. Es algo normal porque cargamos todos esos yoes dentro de nosotros. Entonces no podemos exigir algo que nosotros no tenemos. Sería absurdo. Sin embargo, los defectos psicológicos nos tienen así. Este es el yo, nosotros somos esta pequeña marioneta que está aquí. El yo dice ladra y nosotros ladramos. El yo dice baila y nosotros bailamos. El yo dice come más, nosotros comemos más. El yo dice adultera y nosotros adulteramos. El yo dice pelea con fulano y nosotros peleamos. Entonces nosotros somos simples marionetas del defecto psicológico. Somos una máquina que el defecto está utilizando como vehículo para poderse expresar en este plano físico, en este mundo tridimensional. Porque no existe un sujeto responsable, no existe la conciencia dentro de sí.
Esos yoes mistiquitos que nosotros tenemos, o esos yoes místicos, nos viven autoengañando. A veces nosotros nos tiramos todo el temario de la conferencia de fase A, de fase B, y nosotros creemos o no leemos muchísimos libros de muchísimas cosas, y ya nosotros creemos que por eso somos seres autorrealizados. Ya nosotros creemos que tenemos la conciencia despierta, ya nosotros sabemos que somos, creemos que somos las personas que sabemos más, y nos vivimos autoengañando, o esos yoes místicos nos viven autoengañando para nosotros incluso llegar a un momento de abandonar el trabajo. Pero abandonamos ese trabajo porque esos yoes nos hacen creer que nosotros somos dioses, que nosotros somos seres ya autorrealizados, que nosotros ya creamos los cuerpos, etcétera, etcétera. Sin embargo, nosotros somos simplemente unas marionetas movidas a voluntad del defecto. Porque no reflexionamos, o sea, no vivimos la vida en un estado reflexivo, que es lo que debería de existir, o en ese estado de autoobservación, en ese estado de muerte en marcha incesantemente. Porque solamente a través de la muerte psicológica nosotros vamos a poder liberarnos del yo. También encontramos otro tipo de personas en el mismo trabajo esotérico, en la misma gnosis, que son esas personas que, por ejemplo, practican hoy y duran 2 o 3 días para hacer cualquier otra práctica. O duran una semana practicando todos los días y luego duran un mes sin hacer nada de práctica. O duran 4 o 5 días sin hacer práctica y hacen práctica 1 o 2 días y ya creen que hicieron la gran cosa. No se salen del conocimiento, pero en realidad no tienen un centro de gravedad conforme que vaya acorde a la conciencia. Tampoco tienen una continuidad de propósito de lo que uno busca. ¿Qué es lo que uno busca aquí? La autorrealización. Eso es lo que uno busca aquí, autorrealizarse. Entonces, al final, esas personas o nosotros, que tarde o temprano pasamos por un estado así, somos movidos a voluntad del mismo defecto y vivimos dejándonos tragar por la vida. Vivimos dejándonos tragar por el yo del dinero, por ese yo de la codicia, por esos yo referente al trabajo, por esos yoes de la pobreza, porque son los mismos defectos de pobreza que nos ponen así, como estamos aquí mostrando en esta imagen. Y al final vivimos haciendo lo que el mismo defecto psicológico quiere. Incluso muchas veces meditamos el defecto conforme a lo que el defecto quiere que uno medite. Y si uno no se pone en un estado de autoobservación serio, si uno no se pone en un estado de muerte, uno no se da cuenta de eso y se estanca en el trabajo y cree que está haciendo un verdadero trabajo. Porque, por ejemplo, está meditando media hora o 1 hora. O porque cuando viene a ver, uno medita media hora, 1 hora, no es que esté mal, está bien. Pero lo más probable es que en el día entero andemos dormidos, andemos identificados y fascinados con toda la cosa de la vida. Entonces, ¿en dónde quedó la meditación? ¿Dónde quedó ese estado de vigilia? Al final simplemente hacemos lo que el defecto quiere. Obviamente, si uno no lucha contra la vida, porque hay un sabor vida que siempre como que nos quiere atraer, que son esos defectos que nos quieren sacar de ese centro de gravedad o que uno está comenzando a crear, pues la vida nos va a devorar completamente. Son muy raras las personas o los aspirantes a este conocimiento que no se dejan tragar por la vida. Es decir, que salen a flote, que eliminan sus defectos psicológicos. Pero existiendo dentro de nosotros toda esa multiplicidad de yoes, no puede existir un centro de gravedad permanente. Eso es algo imposible. Es apenas normal que no todos nosotros nos autorrealicemos. La autorrealización es algo, no vamos a decir, no imposible, o sea, no es algo imposible, pero es difícil. Entonces, no es normal que todos nosotros nos lleguemos a autorrealizar. Si nosotros no estamos practicando, no estamos aprovechando ese libre albedrío que tenemos, pues obviamente que no nos vamos a autorrealizar.
porque con el hecho de ver estas conferencias por internet y ya, y dejarlo de más al paso del tiempo, pues nadie se va a autorrealizar. Bien, nosotros sabemos que la autorrealización exige una continuidad de propósito. Y como quiera, es algo sumamente difícil, porque nosotros tenemos que luchar contra la corriente. Ahora mismo hay una corriente y es que todo el mundo se está degenerando. La degeneración en la raza es algo normal. ¿Qué decimos con degeneración? Bueno, ese asunto, por ejemplo, la pedofilia, el lesbianismo, el homosexualismo, la fornicación, las operaciones, la avaricia, la codicia, la prostitución, todo ese tipo de cosas, la droga, el alcohol, todo ese tipo de cosas que nos degeneran, que al final nos apartan de esa parte de nuestro ser, es algo sumamente normal. Y cada vez más van saliendo muchísimas otras cosas que son normales. Como que ya a uno no le importa, es normal que una persona se case con un perro, con un caballo, que tenga de pareja a una burra o a una mula. Es algo como normal. Es normal el matrimonio entre personas de sexos iguales y todo por el estilo. O sea, las orgías, todas esas cosas son normal. Estamos hablando aquí de defectos, por si acaso, no diciendo que si alguno de nosotros estamos haciendo algo de eso, pues que lo cambie. Eso cada quien ya le corresponde a cada quien. Nosotros tenemos que ver con lo que estamos haciendo. Es decir, Magdalena tiene que ver con lo que ella está haciendo o con lo que sus defectos psicológicos están haciendo, no con los defectos psicológicos que está haciendo otra persona. Simplemente estamos poniendo ejemplo porque eso forma parte de la degeneración. Entonces, ahora mismo hay una completa onda degenerativa. La autorrealización, una persona que se va a autorrealizar va en contra de esa corriente de degeneración. Tiene que ir en contra de la corriente. Entonces, para nosotros ir en contra de esa corriente, nosotros tenemos que tener una fuerza, una voluntad. Nosotros tenemos que comenzar a cambiar todo ese centro de gravedad que está girando en torno a la personalidad, llena de un sinnúmero de efectos psicológicos, con la muerte psicológica, que sería la muerte en marcha, cambiarla o devolverla a lo que es la conciencia. Una persona que se quiera autorrealizar tiene que ir en contra de todos sus demonios, en conclusión. Entonces, no es extraño que una persona no llegue a la autorrealización. Lo que sí sería extraño es que un ser, una mujer o un hombre sí se autorrealice. Ciertamente, nosotros vamos a ver aquí, más adelante, un experimento que está haciendo el Sol. ¿Pero qué Sol es que está haciendo ese experimento con nosotros? Pues el Sol absoluto. El Sol absoluto, pues es el ser. El ser está haciendo un experimento con todos y cada uno de nosotros, con toda la raza humana, para volvernos hombres perfectos o superhombres, o mejor aún, hombres solares. El Sol está haciendo un experimento totalmente difícil, complicado, terrible, con cada uno de nosotros. Dentro de cada uno de nosotros hay unos gérmenes depositados en nuestras glándulas sexuales que están ahí listos para que sean desarrollados, listos para convertirnos en hombres solares. Sin embargo, estos gérmenes, lo más probable que pase es que no se desarrollen. O sea, no es algo normal que estos gérmenes se desarrollen. Usualmente se degeneran y se pierden lamentablemente. ¿Pero qué son esos gérmenes? Bueno, esos gérmenes es nuestra energía creadora sexual. Es nuestro licor seminal que habita dentro de cada uno de nosotros, tanto del hombre como de la mujer. Pero en todo caso, una semilla necesita un ambiente fértil para poder desarrollarse.
Entonces, dichos gérmenes de los cuales estamos hablando, esa energía sexual también necesita un ambiente adecuado para ella poder desarrollarse. Pues, si no, pues no germinaría. En un ambiente estéril, obviamente sabemos que no existe vida. Para que esa semilla que está dentro del hombre como de la mujer germine, se necesita una continuidad de propósito y un cuerpo físico normal. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que no haya trasplantes de órganos, infusiones de sangre, algunos experimentos que usualmente hacen los científicos con nuestras glándulas sexuales, etcétera. O sea, que esté todo normal, todo bien. Si los científicos continúan haciendo todos esos experimentos que iban desarrollando a cada rato, pues esos gérmenes, ese semen que habita dentro de nosotros, no va a poder desarrollarse y lo que va a hacer es perderse. Aunque nos parezca a nosotros increíble, las hormigas fueron una raza humana y a través del tiempo pasaron a hacer muchísimas cosas de las que nosotros estamos haciendo ahora. Por ejemplo, trasplante de órganos, infusiones de sangre, asuntos con hormonas. Comenzaron a hacer experimentos con sus propias glándulas, con su cuerpo, etcétera, etcétera. Dichas hormigas, a través del tiempo, comenzaron a eliminar un sinnúmero de cosas, como por ejemplo el libre albedrío, comenzaron a eliminar lo que era las sectas religiosas, los movimientos, los actos que tenían que ver, los actos como individuales, etcétera, etcétera. ¿Ella por qué razón hacían esto? Bueno, porque querían ser uno solo, querían ser totalmente totalitarios en el sentido más completo de la palabra, querían ser uno, como vemos aquí. Y para lograr ser ese uno, pues ellas comenzaron o esa raza humana comenzó a desprenderse de todo eso, que le daba esa posibilidad de ser únicos. Y cuando comenzó a pasar esto, las hormigas comenzaron a degenerarse. Cuando se comienza a eliminar el libre albedrío, esa iniciativa individual que todos y cada uno de nosotros pues tiene derecho, el animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, pues se comenzó a degenerar y comenzó a caer en la involución. Comenzó todo a volverse un caos, no había como propósito, todo era muy mecánico, como la conferencia que vimos pasada, esas criaturas mecánicas. Todo era completamente robótico. Y como comenzaron a través del tiempo, como siguieron haciendo todo este tipo de cosas, con ensayos por hormonas y todas y cada una de esas cosas, pues las hormigas comenzaron, o esa raza humana, que ahora son hormigas, comenzaron a empequeñecerse. Y poco a poco se fueron volviendo más y más pequeñas, alterando así lo que es, o bueno, produciendo así una alteración morfológica en los organismos de estas personas y convirtiéndose en lo que hoy conocemos como hormigas. Cuando nosotros usualmente vemos un panal, vemos ¿cómo sería? Una vivienda, o sea, donde habitan las hormigas y todo eso. No sé si a ustedes en la escuela lo han puesto a hacer de esos experimentos que uno agarra en un envase de vidrio, uno coloca hormigas y estas hormigas como que van cavando su propia casa, van haciendo toda su casa y hacen a la perfección un sinnúmero como de túneles que conectan unos con los otros, etcétera, etcétera. Y cuando uno ve usualmente eso, uno dice, wow, pero mira, qué inteligente. O cuando uno ve que las hormigas, por ejemplo, están trabajando en equipo para cargar comida, para abastecerse y ese tipo de cosas, pues uno queda totalmente asombrado.
y dice, wow, pero mira qué animalitos ni más inteligentes, etcétera, etcétera, o mira cómo actúan, y así por el estilo. Y uno se queda como sumamente asombrado. Sin embargo, lo que pasa es que uno totalmente desconoce de esto. Si nosotros fuéramos clarividentes, si nosotros fuéramos personas despiertas, nosotros podríamos ver esto. Nadie nos lo tendría que contar o simplemente hay que creerlo por ahí. Incluso esta noche, si queremos, podemos practicar el desdoblamiento astral y decirle a nuestro ser que cómo fue que esto con las hormigas pues pasó, porque imagínense, para nosotros poder vivenciar. Pero los seres que tienen su conciencia despierta sí saben que esto pues es sumamente real. Y usualmente uno dice, pero las hormigas son muy inteligentes, pero al contrario, no fueron totalmente inteligentes, porque a través del tiempo al final lo que hicieron fue llegar a esa degeneración, a esa involución, a eliminar ese libre albedrío de sí y en convertirse en estos animalitos que hoy conocemos. Y todo eso fue hereditario. O sea, fue pasando a través del tiempo, obviamente se fueron así encogiendo, pasando de padre a hijo, de hijo a padre, todo este tipo de la genética y estas cosas, y al final terminaron degeneradas, involutivas, volviéndose un animalito. Entonces, si nosotros no trabajamos sobre sí mismos, si nosotros no practicamos los 3 factores de la conciencia, si no eliminamos nuestros defectos psicológicos, si cogemos este trabajo como que un juego, un relajito, simplemente para entretenernos, si creemos que con nosotros con ver una conferencia ya estamos bien, ya estamos autorrealizados, nosotros vamos a terminar en la involución y la degeneración. Porque lo primero que nosotros vimos en la conferencia introductoria es que esto es un conocimiento totalmente práctico y segundo, es que nosotros vamos a lograr la autorrealización del ser. Entonces, si estamos perdiendo el tiempo, lo mejor que podemos hacer es aprovecharlo, ya que podemos ver en la misma naturaleza que las cosas se van empeorando cada vez más. Y al final nosotros vamos a terminar como otra raza degenerada, porque en eso es que estamos. Y al final nos vamos a ir para la evolución, si no hacemos el trabajo. Entonces, ese experimento que está haciendo el Sol con todos y cada uno de nosotros, además de ser sumamente difícil, porque imagínense ustedes, todas las cosas, uno tiene que luchar en contra a todo lo que uno cree que es verdad, o en contra a todo de lo que uno cree que uno conoce. Entonces, a pesar de ser difícil, da muy pocos resultados, porque no es todo el mundo que se autorrealiza. Crear hombres solares solo es posible cuando existe una verdadera cooperación en cada uno de nosotros. Cuando a través de la muerte en marcha, nosotros eliminamos todo eso yo que se nos van presentando ahí. Y nosotros vamos acumulando, o sea, todas esas pequeñas esencias que van siendo liberadas, nos van a ayudar para nosotros poder hacer este trabajo. Esas esencias nos van a brindar esa fuercita que necesitamos para nosotros seguir liberando más esencia. Y a través de esa cooperación en nuestro mundo interno, de esa fuerza, de esa voluntad consciente que nosotros estamos sacando de ahí, nosotros vamos a poder volvernos verdaderamente hombres solares. Si no existe esa cooperación, si nosotros no eliminamos esos defectos, lamentablemente no vamos a poder llegar a ese estado. No es posible crear un hombre solar o volvernos un hombre solar si antes establecer lo que es un centro de gravedad permanente en nuestro mundo interior. Primero hay que establecer el centro de gravedad. ¿Cómo se logra establecer ese centro de gravedad? Bueno, mediante la muerte psicológica. Luego que comencemos a establecer ese centro de gravedad, inmediatamente hay que comenzar a practicar y tener nuestro propósito claro de lo que queremos. Y ir creando esa continuidad de propósitos. O sea, practicar todos los días, no importa que llueve, truene, que tú te enfermes, que se te murió el abuelo, que se te murió la prima, de que vinieron visitas, de que hay una fiesta, de que hay un bautizo, no importa, puede caer, llover, tronar, desbaratarse el mundo y hay que practicar. Porque al final todo esto que tenemos aquí es simplemente una ilusión. Todo esto es una ilusión. Al final lo que importa es nuestra conciencia. Sin embargo, ¿cómo podríamos nosotros tener una continuidad de propósito si no establecemos un centro de gravedad? Eso sería más que imposible.
porque al final ese centro de gravedad seguiría en nuestra inconsciencia o nuestro subconsciente, que serían nuestros defectos. Cualquier raza que existe o que existió, ciertamente no tiene otro objetivo en la naturaleza que el del el experimento solar. Todos los hombres, todas las razas que han existido, todos los seres humanos tenemos un solo fin. Y es el hecho de cumplir o de pertenecer a ese experimento solar. Es el hecho de nosotros volvernos hombres solares. Si el sol fracasa, como está pasando ahora, miren, que vamos de humanos, volviéndonos cada vez más animales intelectuales, pues el sol pierde el total interés por una raza como la de nosotros. Y esta raza queda condenada a la destrucción y a la involución. Cada una de las razas que han existido sobre la faz de la Tierra han servido para el experimento del sol. Todas y cada una de ellas han servido para el sol poder sacar hombres solares. Perdón. De cada raza que el sol pues ha creado, ese sol absoluto, no es el sol físico, sino el sol absoluto, el ser, han salido algunos triunfos, han salido pequeños, algunos hombres solares, y se han cosechado pues unos que otros grupitos de hombres solares. Cuando una raza ha dado sus frutos, que ya llegó su tiempo, ya no hay para más, ya salió un hombre solar, si acaso, o dos o tres como mucho, pues esta raza desaparece. Puede desaparecer a través de una catástrofe, o sea, puede desaparecer violentamente, que venga un tornado, un tsunami, un volcán en erupción y ya, dejar de existir, o puede también perecer de una manera mucho más progresiva, un poco más lenta. La creación de los hombres solares solo es posible cuando nosotros luchamos por independizarse de los yoes, cuando uno lucha por eliminar esas fuerzas lunares que habitan dentro de nosotros. Los yoes son exclusivamente de naturaleza lunar y nosotros vivimos con esa luna dentro de nuestro mundo interior. Si nosotros no establecemos un centro de gravedad permanente, sería algo más que imposible liberarnos de esa influencia lunar, liberarnos de esos yoes. Sería totalmente imposible nosotros practicar, por ejemplo, todos los días, o ir al gimnasio todos los días, o por ejemplo hacer sacrificio por la humanidad, o la transmutación todos los días, o la misma autoobservación, que es algo totalmente básico y sumamente importante, que siempre mencionamos aquí. Pero, ¿cómo nosotros podríamos disolver a ese yo pluralizado, es decir, a esos defectos, si no tenemos una continuidad de propósitos? Sería algo más que imposible. ¿De qué manera nosotros podríamos tener una verdadera continuidad de propósitos sin haber establecido previamente un centro de gravedad permanente? También sería imposible. Porque como ya hemos mencionado, ese centro de gravedad tiene que girar en torno a la conciencia. Y cuando comienza a girar en torno a la conciencia y nosotros comencemos a practicar, va a surgir esa continuidad de propósito. Y cuando surge esa continuidad de propósito, nosotros tenemos que mantener esa continuidad de propósito, no soltarla. Si nosotros meditamos todos los días 1 hora, por poner un ejemplo, todos los días tenemos que meditar 1 hora. O irle subiendo a esa hora, porque lo que buscamos pues ir subiendo de octavas, como vimos en la conferencia pasada. Pero si nosotros no tenemos ese centro de gravedad, vamos a seguir alimentando al mismo defecto psicológico. Por ejemplo, cuando uno comienza a trabajar, a practicar este conocimiento, hay cosas que a través del tiempo ya a ti no te llaman la atención. Es como que no te interesa. Puede ser que antes nosotros íbamos, por ejemplo, a la playa siempre con amigos, a beber cerveza o vino, etcétera, a compartir supuestamente con amigos y familiares, etcétera. Pero cuando uno está trabajando y cuando uno está en sus cosas de despertar su conciencia, de autorrealizarse, a través del tiempo ya eso no te llama la atención.
Porque en primer lugar, tú no vas a ir para allá a alimentar al yo alcohólico. Y bien sabemos que a través del alcohol, pues, se reviven los defectos psicológicos. También, ¿qué vas a hacer? A hablar de cosas que no tienen importancia, de cosas que no son de la conciencia. Por ejemplo, estar chismeando con el amigo o con la amiga, estar criticando a otras personas o estar sencillamente gastando energía. Porque cuando uno habla, uno está gastando energía y sabemos que debemos de ahorrar la energía. Entonces ya como que tú miras todas esas vertientes y cuando te invitan, ya no te nace. Ya tú lo que prefieres es mejor quedarte en tu casa, hacer tus prácticas o aprovechar el tiempo para hacer cualquier otra cosa referente al conocimiento o alguna cosa que haya por hacer. O si acaso te juntas con personas, usualmente son como tus compañeros del conocimiento donde se va a hacer sacrificio por la humanidad o vas a hablar del mismo conocimiento o se va a hacer el estudio de algún defecto psicológico o se va a ir a resolver cualquier duda. Entonces ya como que las cosas como que son diferentes, como que todo ya va cambiando. Ya cuando uno va creando o comenzando a crear ese centro de gravedad en pos a la conciencia, ya uno va dejando muchísimas cosas. Ya no te da ni agrado ni desagrado, simplemente es que no te interesa, no te llama la atención, ya no es lo tuyo. Sin embargo, nosotros podemos ver aquí mismo en esta misma imagen que la raza actual en realidad no quiere independizarse del ego. Y lo que ha pasado es que ha perdido todo el interés por esa inteligencia solar, ha perdido todo el interés por el ser. Nosotros no queremos salir del ego. Lo que queremos es seguir alimentando el defecto psicológico. Incuestionablemente, nos hemos condenado ya a lo que es la involución y la degeneración. Porque no estamos haciendo otra cosa más que alimentando el defecto. No es posible, hay que tener varios puntos claros. La primera es que no es posible que el hombre verdadero surja mediante la mecánica evolutiva. Eso ya lo hemos tocado. Otra cosa es que ya nosotros sabemos que tanto la evolución como la involución son la cara de la misma moneda y son dos leyes que nos rigen y que constituyen todo ese eje mecánico que se genera en la propia naturaleza. Todo lo que evoluciona a un cierto punto, pues con esa misma fuerza con la que evolucionó, pues tiene que bajar. Entonces a toda su vida le sucede lo que es una bajada y viceversa. Entonces no podemos creer que simplemente con el hecho de sentarnos, como nos pintan la ciencia usualmente, y estar aquí, pues vamos a volvernos supuestamente dioses. Nosotros somos máquinas, como vemos aquí. Máquinas controladas por los distintos defectos. Servimos a la misma economía de la naturaleza por igual. Porque la naturaleza nos da juguetitos. Por ejemplo, el celular, nos da juguetitos como la televisión, la prensa. Incluso creamos a través de la misma naturaleza defectos psicológicos como la masturbación. Cuando nosotros nos masturbamos, estamos alimentando a la naturaleza o estamos contribuyendo a esa economía de la naturaleza. Porque, ¿qué pasa? Ya nosotros ahí, desde quién sabe, existencia pasada, te traemos ese yo masturbador. Y cuando ese yo se nos expresa, lo primero que hace es cambiarnos un placer, o sea, cambiar nuestra energía, o nosotros cambiamos nuestra energía a cambio de un supuesto placer, que al final lo que nos lleva al dolor y al sufrimiento. Entonces, cuando una persona se masturba, pues obviamente está matando a esa parte de Dios que tiene dentro de sí, que es esa parte divinal que habita dentro de nosotros, sería ese licor seminal, a cambio de un supuesto placer que nos lleva al dolor y que lo que está haciendo es que un yo psicológico se fortifique.
creándonos una dependencia que al final nos llevaría a la impotencia, a la soledad, al homosexualismo, etcétera, etcétera. En primer lugar, cuando uno saca esa energía de su cuerpo, pues lo primero que hace es alimentar el yo. Luego, a través del tiempo, comienza a alimentar o comienza a perder X años de vida, porque una persona que obviamente se masturba, comparado con una persona que no se masturba, que no bota su energía sexual, pues dura menos tiempo de vida que la otra persona. Y va perdiendo así toda esa energía y toda esa vitalidad y se le va restando como todo ese tiempo. Al final muere y alimenta a la misma tierra, a la misma naturaleza. Porque es la misma naturaleza que nos pone los juguetitos como la pornografía, el celular, la televisión, etc. Todas esas cosas que nosotros conocemos pues provienen de esa naturaleza involutiva, porque la naturaleza lo que hace es alimentarnos los yoes. Pero nos alimenta los yoes porque a través de eso ella obtiene un beneficio. ¿El beneficio de qué? De que, bueno, nosotros sigamos en esa rueda de samsara, degenerándonos, involucionando, muriendo, regresando, etcétera. Y cuando morimos, que vamos a la tierra, literalmente nuestro cuerpo físico pues alimenta esa tierra. Y también cuando involucionamos, que vamos a las infradimensiones, pues también alimentamos a la misma naturaleza. Entonces servimos como economía de la naturaleza por todos los ámbitos. No tenemos una individualidad definida como usualmente suponemos que sí la tenemos. Y nosotros creemos que estamos bien, sin embargo necesitamos cambiar con urgencia totalmente todas las cosas que estamos haciendo, que creemos que estamos bien. Y tenemos que tratar de hacer que esos gérmenes pues den sus frutos. Solo nosotros trabajando sobre sí mismo, eliminando nuestros defectos, podemos lograr una continuidad de propósito, podemos volvernos hombres totalmente responsables y convertirnos en hombres solares. Esto implica nosotros consagrar totalmente nuestro tiempo, nuestros egos, nuestros gustos, placeres, etcétera, para poder lograr ese trabajo esotérico sobre sí mismo. Aquellas personas, como bien comentamos, que tienen supuestamente la esperanza de llegar a ser hombres solares a través de la mecánica evolutiva, pues van a caer en la degeneración, porque eso es imposible. En el trabajo esotérico nosotros no podemos darnos la versatilidad de por ejemplo, trabajar un día sí, un día no, como ya nosotros comentamos. Esas personas que usualmente trabajan un día sí, un día no, al final terminan dejándose tragar por la vida, no hacen nada y como quieran van a la involución. Usualmente nosotros lo que tratamos de buscar son justificaciones para abandonar ese trabajo esotérico, porque nos damos la talla, pero no queremos admitir que no damos la talla. Al final lo que decimos que el trabajo no sirve, o que la práctica no sirve, o de que eso no era así, etcétera, etcétera, porque siempre lo que andamos es justificándonos, porque eso es lo que hacen los yoes, justificarse. Algunas personas aplazan el error que están de supuestamente quererse de que autorrealizar. Otras personas dejan todo para mañana, supuestamente cuando su economía mejore, cuando ya ellos tengan dinero, van a poder supuestamente hacer el trabajo, o cuando tengan tiempo. Cosa que no existe, porque es que el sol, ese experimento solar es algo muy distinto a ese criterio personal que uno tiene. Uno no puede pretender que porque uno diga, llueve, va a llover, eso es imposible. Nosotros estamos muy acostumbrados a vivir en nuestro mundo interior y tenemos que tener en cuenta que al ser a ese sol absoluto, pues no le importa lo que tú hagas o lo que tú no hagas. Lo que sí le importa es que tú al final de la raza termine como un hombre solar, sino para involución. Entonces no es tan fácil nosotros convertirnos en hombres solares como supuestamente creemos, y más cuando nosotros cargamos esa luna interior que es el ego en nuestra psicología. La Tierra, en la cual nosotros estamos, tiene dos lunas. La primera es la luna blanca, que son todos esos defectos psicológicos que uno puede ver rápidamente.
como por ejemplo, sí, sentí ira porque estallé de ira y peleé, etcétera. Gula, esas cositas que uno ve ahí súper fácil, los celos, ira, tristeza, etcétera, etcétera. Pero hay otra cara de la luna, o hay otra luna. La segunda luna es llamada Lilith y se halla un poco más distante de esta luna blanca que nosotros vemos aquí. Los astrónomos usualmente suelen ver a Lilith como si fuera una pequeña lentejita porque es de muy poco tamaño y está como un poquito más allá, más alejada o detrás incluso de esa luna blanca. Pero esa Lilith es esa luna negra, es la luna negra que habita incluso en nuestro propio mundo interior. Cuando Lilith se está manifestando, cuando esas fuerzas de esa luna negra llegan a la Tierra, producen estados psicológicos sumamente infrahumanos dentro de nosotros. A través de Lilith es que se dan esos crímenes sangrientos que uno ve, por ejemplo, que un hombre agarra y se mata a él, mata a toda su familia, o que, por ejemplo, esos actos pedofílicos, que violaron a tantos niños, qué sé yo qué, todas esas cosas así sumamente sangrientas o esas cosas sumamente infrahumanas que uno se queda, ¿what? Ocurren cuando esas influencias de Lilith están llegando a la Tierra. Todos esos delitos, asesinatos monstruosos que han ocurrido en la historia han sido por esa influencia de Lilith que llega hacia la Tierra. Se debe todo a esas ondas vibratorias. Entonces, esa doble influencia lunar que tiene el hombre, que tenemos todos y cada uno de nosotros, se manifiesta dentro de sí mediante lo que uno conoce como el ego. Todos esos estados, todos esos defectos que habitan dentro de nuestra psicología. Y esa doble influencia lunar hacen de nosotros unas personas totalmente fracasadas, porque imagínense, nosotros tenemos que luchar en contra de esa influencia lunar. Y no de una, sino de dos, para nosotros poder autorrealizarnos. Entonces, si nosotros no vemos con urgencia el hecho de trabajar sumamente arduo, o sea, de una manera responsable en este trabajo esotérico, lamentablemente no vamos a poder liberarnos del ego, no vamos a poder, autorrealizarnos. Vamos a terminar siendo tragados por la luna, vamos a terminar involucionando, vamos a terminar degenerándonos cada vez más, como podemos ver ahora mismo en la misma sociedad, y vamos a terminar en unos estados totalmente infraconscientes, infrahumanos. Lo grave de todo esto es que nosotros no poseemos la verdadera individualidad, ya que si tuviéramos esa verdadera individualidad, es decir, si fuera la conciencia que se manifestara en nosotros, si hubiera un solo sujeto responsable, nosotros sí lograríamos o sí podríamos llegar a ese estado solar que nos pide ese sol absoluto. Sin embargo, nosotros siempre ponemos excusas evasivas, disculpas. Hay muchas cosas que nos fascinan, la ropa, el carro, el teléfono, la computadora, la televisión, el que yo tengo más que tú, el dinero, el que yo vivo en un sitio mejor que tú, la riqueza, todas esas cosas que nos vienen fascinando cada segundo, cada minuto, hacen que nosotros no comprendamos ni siquiera la necesidad de hacer este trabajo esotérico. Sin embargo, nosotros tenemos un pequeño libre albedrío y también tenemos esta enseñanza que podemos poner en práctica, que si trabajamos arduamente, pues podemos lograr ese propósito que tenemos, podemos en realidad volvernos hombres solares. Pero ¿qué pasa? La mente no entiende ni siquiera lo que se está tratando de decir en esta conferencia, o muchas veces ni siquiera comprende todo el temario que nosotros vemos en este conocimiento, porque es que la mente no puede comprender, eso simplemente viene de nuestro corazón, de ahí es que viene la comprensión. Entonces usualmente nosotros vemos una conferencia,
La vemos, ya la ponemos en práctica 1 o 2 veces y al final la olvidamos. Luego venimos y entramos o nos metemos en la mente cualquier otro tipo de información, ya sea de un libro, de un periódico, de una revista o algo que encontramos por internet y hacemos de esa información como si fuera parte de nosotros. Hacemos información porque nos pareció lógica o coherente o por mero gusto, parte de esa supuesta conciencia que nosotros tenemos o parte de esa creencia, de ese yo intelectual que se está manifestando en ese momento. Entonces, al final, usualmente muchas personas se salen del conocimiento porque no disuelven, no eliminan al yo psicológico y no comprenden el mismo conocimiento o no comprendemos el mismo conocimiento y terminamos siendo parte de cualquier otra secta, religión, institución, etcétera, que sí nos venda lo que es un pasaporte al cielo, que sí nos venda esa supuesta comodidad en el más allá. Porque en realidad no queremos eliminar al yo, el yo es como si fuera un hijo para nosotros. Y al final terminamos como comenzamos, siendo meras marionetas controladas por hilos invisibles, como dice el maestro. Muñecos totalmente mecánicos y sin continuidad de propósito, que es lo duro. Entonces ya terminamos la conferencia, es un poquito larga, en realidad hay muchas cosas que seguir viendo y comprendiendo aquí, pero no podemos extendernos, así que cualquier duda o cualquier pregunta que tengan, la dejan ahí en el comentario. Volvemos a recordar que lo que primero que tenemos que hacer es lograr el centro de gravedad a través con la muerte en marcha y luego tener esa continuidad de propósito. Nosotros tenemos que tener es como un escudo hacia todas las cosas de la vida, para no fascinarnos absolutamente con nada, no salirnos dentro de sí, para poder estar como en esa autoobservación y eliminar todo lo que aparezca, todo lo que veamos ahí eliminando. Entonces terminamos con esta frase que dice, no existiendo una verdadera individualidad, resulta imposible una continuidad de propósitos. Voy a ver aquí. Bueno, saludamos a Fabricia, saludamos a Ambiori, saludamos a Bisney. Bueno, nos dice Bisney, siempre aparece algo que hacer cuando uno quiere empezar una práctica. Sí, por ejemplo, nosotros estamos en meditación o queremos entrar supuestamente a hacer la meditación y nos llega una idea, nos llega un recuerdo de algo que supuestamente tenemos que hacer, nos llega una sensación, un deseo, lo que sea, siempre aparece algo. Lo que sea aparece para que al final nosotros nos distraigamos y no hagamos absolutamente nada. Bueno, saludamos a Quintino. Nos dice, buenas noches, gracias por esta nueva oportunidad. A la orden, Quintino, es lo mínimo que nosotros podemos hacer. Saludamos a Moisés, nos dice saludos desde La Caleta, Boca Chica, República Dominicana. Saludos, Moisés. Espero que estén muy bien por ahí. Saludamos a Tommy por igual. Saludamos a Regina. Y nada, si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, nos dejan saber. Mientras, en lo que hacen su pregunta, aprovecho para invitarlos a que si alguna persona, por ejemplo, está interesada en aprender más a profundidad sobre estos temas que nosotros tocamos en la conferencia o a estudiar las conferencias para volverse instructor y hacer el sacrificio por la humanidad, que lo hemos visto en conferencias anteriores, pues que nos contacte, ya sea dejándonos un mensaje aquí en la página o si está en el grupo de WhatsApp puede contactar a cualquiera de los administradores para nosotros pues pasarle la guía, o el temario para que vayan estudiando las conferencias. ¿Para qué se estudian las conferencias? Bueno, para nosotros comenzar a foguearnos. Se hace, por el momento no hemos establecido fecha, pero próximamente,
Vamos a tener fogueos más adelante para las personas nuevas que quieran esparcir el conocimiento. Se hace una reunión, ya sea por Google Meet, donde allí, antes de, la persona interesada se aprende una de las conferencias, la reflexión, etcétera, el estudio, y pues se foguea la conferencia, es decir, dice la conferencia, y a través del tiempo, esa persona va haciendo lo mismo y ya cuando se sienta preparada de querer, por ejemplo, impartir el conocimiento ya de una manera pública en la página, o incluso tiene también la oportunidad de esparcírselo a personas, face to face, etcétera, pues lo puede hacer. Entonces, los que quieran están cordialmente invitados, nos pueden escribir y nosotros les mandamos el folleto de las conferencias para que comiencen a estudiarlas. Así que ya saben. Nos dice Moisés, realmente lo que cuesta mucho es lograr una correcta concentración. Duro tanto que me duermo. ¿Cómo lograrla? A través de la muerte en marcha. A través de la muerte en marcha nosotros logramos la concentración. Hay una práctica que se llama velar y orar, que es la misma muerte en marcha. Nosotros podemos, incluso antes de hacer la meditación, podemos hacer esta práctica para poder tener una mayor concentración. Nos sentamos, le pedimos con nuestra propia palabra a nuestro padre, a nuestra madre, que nos asistan, que nos ayuden a estar concentrados y todo lo que nosotros veamos que se mueva lo vamos a eliminar. Por ejemplo, nosotros nos sentamos, podemos hacer esta práctica por 5 o 10 minutos porque al paso cuesta el hecho de uno lograr como fuercita en la práctica, porque andamos totalmente desconcentrados, desorientados. Entonces uno se sienta y nos podemos concentrar en nuestro corazón o en nuestra respiración o en lo exterior. Y cualquier pensamiento, futurización, recuerdo, idea, sentimiento, emoción, deseo, todo lo que se nos expresa a nivel interno como externo, picazón, como rasquiña, el hecho de uno mover el pie, todo lo vamos a eliminar. Estamos en estado de muerte, en estado de concentración. Con esa práctica, a través del tiempo, uno va logrando cada vez más la concentración. Uno pone una alarma por algunos 5 o 10 minutos, se sienta, se concentra en su corazón y todo lo que quiera sacarlo a uno del latido, del escuchar el latido de su corazón, lo va a eliminar. Si llega un pensamiento, que ahorita tengo que lavar la ropa, madre mía, mátame ese yo. Llega otro pensamiento, que tengo que hacer la cena, madre mía, mátame ese yo. Llega una música por ahí, que apareció un yo que estaba reproduciendo una música en nuestra mente, madre mía, mátame ese yo. Me pica algún lugar, lentamente yo veo si por alguna casualidad es un mosquito o algo, lo mato también físicamente, y si no es nada, simplemente que me está picando, también mato. Me imagino como esa parte es quemada. Le digo, madre mía, máteme esa sensación. Me imagino como la madre quema esa parte. Si, por ejemplo, estoy desesperada, no puedo estar de que concentrada, de que haciendo una sola cosa, también mato esa desesperación. Madre divina, mátame esa desesperación, mátame esas ansias, mátame esas ganas de agarrar el teléfono, porque a veces uno quiere como que está viendo el teléfono en pleno estado supuestamente de meditación o de concentración, entonces todo lo que venga lo vas a matar. A través del tiempo le vas subiendo 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos y tú vas a ver cada vez más, obviamente con continuidad de propósito y con paciencia, que vas a poder soportar el estado de simplemente estar concentrado, sin tener que dormirte ni nada. Si sientes sueño, porque eso es otro defecto psicológico, el yo del sueño, también lo vas a matar. Cuando tú sientas que los ojos como que se están cerrando, madre mía, máteme ese yo. Cuando sientas, por ejemplo, ese cansancio que da como el sueño, así, esa pesadez en el cuerpo, madre divina, máteme esa sensación. Todo lo que llegue. Puede llegarte un recuerdo de que, ahorita hay conferencia. Ay, sí, mira, qué bueno, también lo matas. Todo lo que llegue, no importa. Fabricia nos dice, sí, es muy efectiva esa práctica de muerte en marcha para lograr la concentración, es muy buena. Sí, así es. Así que ya saben, si no tienen ninguna otra duda, ninguna inquietud, hasta aquí la conferencia de hoy. Muchísimas gracias por participar y nos vemos el martes
en dado caso de que estén viendo las conferencias de fase B, o el jueves para seguir con las conferencias de fase A. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.